Muy buenas noches, Monseñor Bolívar, buenas noches, Padre Ender, buenas noches todos mis hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo. Vamos a ver, Dios mediante este encuentro en el curso de Teología Sistemática 1. Bienvenidos al curso de Teología Sistemática. Ahí está mi nombre, mi celular convencional, el correo electrónico donde podemos ir viendo algunas cosas más. Lo importante es, como decíamos la vez pasada, que no nos amedrentemos ni nos asustemos en la situación de ir avanzando en la materia. Estamos aquí para ir desde la experiencia, y si no tenemos experiencia, desde el estudio sistemático, poquito a poquito, ir introduciéndonos en este gran y maravilloso mundo que es la teología, ¿no? Entonces, simplemente ir viendo lo que corresponde a la materia como tal. Entonces, entramos en el preámbulo de explicar qué es la teología. Etimológicamente, la palabra teología viene del griego, que está compuesta de la palabra teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio o discurso. Por tanto, etimológicamente, teología es discurso o disertación acerca de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos o lo que yo pretendo transmitir a ustedes, mis queridos estudiantes, el tratar de dar un discurso o una disertación acerca del Dios. No, pero únicamente del Dios de un libro, del Dios de un texto, de un Dios de un contexto social, del Dios de una filosofía, el Dios de una ideología, sino el Dios real que se revela en la Sagrada Escritura. A ese Dios les invito que cada uno de nosotros tratemos de descubrir y tratar de ver cuál es lo que ese Señor de señores, el Dios único y verdadero, quiere con cada uno de nosotros en un programa de vida, en una situación de servicio, en nuestra vocación, en nuestro ministerio. De ahí parte todo lo demás que podemos entender dentro de la teología. Luego vemos, eh, para nuestro curso, definiremos lo que es la teología o cómo definimos. Lo voy a definir en esta frase: la exhibición de los hechos de la Escritura en su orden y relación apropiados, con los principios y verdades generales involucrados en los mismos hechos y que impregnan y armonizan el todo. Esa es la idea o el concepto que vamos a deducir y que vamos a llegar a la praxis como tal en el contexto de teología para este curso. Entonces, de ahí vamos a ir conociendo y vamos a ir interpretando algunas cosas, como cuáles. Debemos agregar que el objeto particular de nuestro estudio será la teología sistemática, que es el estudio de las enseñanzas bíblicas organizadas temáticamente a lo largo de toda la Biblia o Sagrada Escritura. Ese es el objeto clave de cada encuentro de clase de teología sistemática, ir dando este sentido en largo de toda la temática, descubriendo en la escritura el significado de la asignatura como tal y del propósito de Dios que tiene con ella para cada uno de nosotros. Pues bien, ahí dentro de la teología sistemática podemos ver las siguientes doctrinas. En pantalla podemos observar teología propia, antropología, cristología, soteriología, eclesiología y escatología. Estas son las diversas matices o las diversas aristas que componen toda esta situación de teología sistemática y que en un momento dado iremos viendo por lo menos las pautas más principales o las directrices más comunes de cada una de estas situaciones para ir adentrándonos dentro del concepto de teología como tal, para tener los argumentos de defensa y sustento de nuestra fe. Para el curso de Teología 1 o Teología Sistemática que estamos viendo ahora, estudiaremos las siguientes doctrinas. Vamos a darle prioridad del grupo que vimos anteriormente a dos, que es, primero, la teología propia y segundo, la antropología. Desde esta realidad vamos a partir. ¿Por qué se ha querido ver esta situación? Porque de la teología propia, desde la razón, desde la conciencia, lo que Dios impuso o imprimió en cada uno de nosotros, a tener un acercamiento. Dios, recordemos que siempre quiere que nosotros, los hombres, los seres humanos, nos encontremos con Él. Y la antropología, porque desde la parte humana queremos darle también una respuesta al contenido de Dios como tal, porque esa es la prerrogativa de Dios, ¿no? Por el género humano, por una parte. Entonces, nos adentramos en una pregunta, ¿por qué estudiar la teología? Y yo, con el debido permiso, y quizás siendo muy atrevido, he puesto en esos anteojos o gafas precisamente a los dos ojos. El uno,
de la Universidad de Estudios Teológicos San Esteban y el logo de la Iglesia Anglicana Ecuatoriana, no Apostólica Anglicana Ecuatoriana. Y he querido poner esa pregunta en esa nubecita, ¿por qué estudiar teología? Porque nadie ama lo que no conoce, ¿no es cierto? Entonces, con esa peyorativa queremos mirar a través de la lupa del amor de Dios, siendo simplemente unos gusanos como somos, por eso es la gráfica que está ahí, pero queremos dar lo mejor que tenemos para hacer una aproximación, radical y con fundamentos sobre lo que es Dios, sobre lo que afirma nuestra fe y sobre lo que tenemos pendiente por hacer. En esta realidad vamos a ir descubriendo entonces la otra realidad, que es la importancia de la teología, radica al menos en 5 puntos principales. Dentro de estos 5 puntos principales, el primero está en el instinto de la mente. El segundo parámetro de importancia dentro de la teología es en la importancia de la verdad sistemática para el desarrollo del carácter cristiano. ¿Cómo influye esta realidad para ir generando nuestra identidad cristiana, para ir mirando, observando, canalizando, pero sobre todo derribando las cosas concretas de un compromiso cristiano? No olvidemos que no estamos defendiendo una ideología, sino que estamos acercándonos en la naturalidad a nuestro Creador, ¿no? El tercer aspecto en la importancia es de tener entendimiento definido y justo de la verdad. Un cuarto momento será en la íntima relación que existe entre las doctrinas correctas y la seguridad y el poder de la iniciativa de la Iglesia. Ahí queremos ser enfáticos. Iglesia, ¿qué es ser iglesia? Ahí habrá que ir derribando un poco la situación de iglesias, porque cuando nos referimos de iglesia no estamos refiriéndonos a un grupo filosófico, teológico, doctrinal, sino el mandato divino del Señor, ¿no? En ser un solo cuerpo con una sola cabeza, ¿no? Que la regenta Él. El quinto momento sería en los mandamientos, en los mandatos de las Escrituras o mandamientos de las Escrituras. Como vamos a tener en el periodo lectivo de aquí hasta octubre, irnos adentrando en cada postulado, en cada encuentro, en algunos textos bíblicos que nos va a servir de reflexión, que nos va a servir para ir despejando algunas incógnitas o dudas que se nos puede presentar en el transcurso de la temática, o de las dudas previas que podemos haber tenido, ¿no? Como decíamos en el curso pasado, aquí vamos de pronto a desaprender algunas cosas que de pronto aprendimos mal. Y ese es el reto de cada asignatura, no solamente la mía, ¿no? El tratar de desaprender lo que está mal para poder aprender. Y también es el reto personal, es un desafío para cada uno de nosotros. Pues bien, en la realidad que tenemos, en el instinto de la fe, que es el primer apartado que estaba en la lista anterior, vemos que la teología es una necesidad racional que Dios mismo puso, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. De ahí parte toda la riqueza que podamos hablar del Dios, de toda la riqueza que se puede hablar de iglesia, de toda la riqueza que se puede hablar del carisma, del cristianismo, radica de esta única particularidad que vemos aquí, de la necesidad racional que Dios mismo puso, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Es decir, contamos con nuestra parte reflexiva, con nuestra parte de la razón, para poder entender, no interpretar a Dios, sino poder entender a Dios. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Por eso a veces quedan algunas denominaciones religiosas precisamente denominadas como sectas, porque se quedan únicamente en una interpretación, ¿no? Y lo que nosotros queremos es identificarnos con el Señor, no simplemente dar una interpretación, sino tratar de asumir un compromiso. De ahí evidenciamos el segundo aspecto, en la importancia de la verdad sistemática para el desarrollo del carácter cristiano. Por lo general, el cristiano más resistente y fuerte es el que entiende las grandes verdades del cristianismo. En palabras sencillas, ¿cuál es el más fuerte de los cristianos? ¿Cuál es el más resistente? No vamos a pensar que el que hace pesas, el que tiene más musculatura, el que es más grande. No, no. El cristiano más avesado, el cristiano más fuerte, el cristiano que va a descubrir las grandes verdades, son aquel cristiano que a través del sufrimiento, que a través de la lectura previa de la Sagrada Escritura, que la reflexión, que los momentos de interpretación personal, le haga vivir en la comunidad esa gracia santificante del amor de Dios en su vida. De ahí va a derivar la concepción real, más su conocimiento, más su empeño. Es decir, la alimentación de la palabra va a nutrir nuestro acervo intelectual
porque parte de la escritura es descubrir la única verdad que es Dios, y en esa verdad se mueven todos los antecedentes y consecuentes que puede permitir un conocimiento, un acercamiento al Dios de la historia, al Dios de la salvación, al Dios uno y trino, ¿no? Y vamos acercándonos así a la otra situación. Se ha dicho que la moralidad cristiana es un fruto que solo crece en el árbol de la doctrina y que el carácter cristiano descansa sobre el fundamento de la verdad cristiana. Esto lo podemos ver en Colosenses 1:10 y 2 de Pedro 3:13, ¿no? Entonces es importante entender lo que estamos queriendo ir articulando en este proceso de formación teológica, ¿no? Que vamos desde un aspecto, desde la negación de Dios hasta la aproximación real y una concepción positiva de este Dios que se nutre en el árbol de la doctrina. Entonces, el fundamento de la verdad cristiana. Y ese es el proceso, ese es el requerimiento, y ese es el horizonte hacia donde vamos a ir fijándonos también nosotros dentro de este pequeño curso para ir comprendiendo la situación. Vemos un tercer aspecto que estaba también en la lista, en la importancia de tener entendimiento definido y justo de la verdad, o sí. Es mutilar o pervertir la escritura es un pecado contra Dios y puede llevar a la ruina a muchas personas si no reconocen la verdad. Tenemos la cita bíblica ahí, 2 de Timoteo 13, 14 al 17. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no podemos entender a la teología como un simple mutilamiento de la Sagrada Escritura, coger unos 2 versículos aislados o un versículo aislado, un capítulo aislado y hacer una interpretación subjetiva de lo que para mí es Dios o de lo que para mi comunidad o para mi grupo de fieles es Dios, sino lo que verdaderamente es Dios y quién es Dios en el conglomerado de la Sagrada Escritura, que es la revelación plena que Dios ha manifestado para que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es la importancia de este tercer elemento. De ahí proseguimos a un cuarto espacio, un cuarto momento, en la íntima relación que existe entre las doctrinas correctas y la seguridad y el poder de iniciativa de la Iglesia. Un entendimiento defectuoso de la verdad resulta tarde o temprano en defectos de organización, operación y de vida. Podemos verlo en Proverbios 29:18. Y esto es a veces muy importante que lo veamos desde nuestro ministerio y en cada una de las misiones y trabajo apostólico que emprendemos, ¿no? Un entendimiento defectuoso de la verdad resulta tarde o temprano en defectos de organización y operación y de vida. Entonces, vamos a aprender en ciertas formas, si se puede emplear el término, una profesionalización en el aspecto teológico que es nuestro quehacer misionero, nuestro quehacer vocacional, nuestro quehacer del ministerio como tal. Es importante tener en cuenta esa realidad. El quinto momento que podemos ir viendo es en los mandamientos, en los mandamientos de la Escritura. Dios mismo se ha revelado al hombre, por tanto desea que éste le busque y le conozca. Veamos en Juan 5:39, 1 Corintios 2:13, 1 Timoteo 4:13, Tito 1:7-9. Eso lo podemos ir reflexionando cuando tengamos tiempito, que vemos la escritura, vemos las diapositivas, los apuntes que hemos tomado, y vamos a ir viendo esto, que Dios es el que se reveló al hombre y por tanto Él desea que le busque y que le conozca. El problema es que a veces no tenemos los argumentos para buscarlo. Y si tenemos a veces los argumentos para buscarlos, nos falta el deseo para conocerlo. Porque no es simplemente decir que le conozco, ¿no? Ahí se me viene a la mente aquel frase que dijo el mismo Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y es precisamente por eso, porque quizás le buscamos y no lo conocemos. O queremos conocerle sin buscarle. Y el proceso para llegar a conocerle, a este Dios de la revelación, a este Dios que quiere que nos encontremos, es precisamente tomar un camino desde la fe, pero unida juntamente con la razón, con el entendimiento. Entonces, yo me atrevo a decir con esta pequeña introducción que hemos podido ir contemplando en estos minutos, abrir una puerta, ¿no? ¿Por qué puerta entramos al edificio de la teología? Y ahí está una incógnita y una puerta abierta. Y otra vez me he atrevido a poner estos 2 escudos que pueden significar mucho en nuestra vida, como de pronto a veces no nos puede significar nada. Pero dentro de la temática visual que quiero incorporar en este momento en ustedes es que las dudas, los temores, los vacíos que significa esa parte oscura que está atrás de la incógnita, pueden ser canalizados en esta vez, primeramente porque somos parte de la iglesia, y somos iglesia.
Y segundo, que esa iglesia quiere formarse, quiere profundizar, quiere actualizarse, quiere unir principios, quiere unir elementos que nos permitan ser auténticos, que nos permitan ser fiables y sobre todo que nos permitan ser testimonio de vida y testigos fiel de una misión, de un servicio para los demás. Entonces, nuevamente, como hice anteriormente en los lentes, he tratado de poner los dos escudos que nos identifican, que nos unen, que nos hermanan. Eso simplemente para explicar la gráfica. Entonces, la segunda aspecto de esta ponencia, de esta noche en inducción a la materia, es necesario distinguir a nuestro Dios de entre los dioses que el hombre ha creado. Para esto es fundamental tener un conocimiento de quién es Dios y qué podemos esperar de nuestra relación con Él. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer un escrito y una prédica, una homilía, una exposición magnífica y una clase magistral con este único apartado de esta diapositiva que estamos leyendo ahí en este momento. El Dios de entre los dioses. Hay una gran diferencia y a veces nosotros nos convertimos también en creadores de dioses pequeñitos. ¿Por qué? Porque de pronto se necesita ejecutar un proyecto, porque de pronto se necesita hacer otra situación y empezamos a cambiar a un Dios que lo puede todo por las pequeñas particularidades que puede ir asumiendo Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos evitar. Y eso es lo que la teología nos va a abrir un abanico de posibilidades concretas y reales para que podamos encontrar en el sentido físico, humano y psicológico de nuestra razón, encauzar esa misma realidad a través de la fe, a través de lo que la escritura, a través de lo que la doctrina impulsa en cada uno de nosotros y a través de la Sagrada Escritura lo que Dios ha establecido para este acercamiento y este conocimiento. Entonces, eso va a definir la relación que tenemos con Dios. Ojo, no vamos a definir la relación que tenemos como personas individuales únicamente, sino como pueblo escogido por Dios, como iglesia. Y en nuestro caso como ministros, a ver qué situación estamos haciendo de esa relación que tú o yo mantenemos del ministerio, de la cercanía con el Creador, cómo la estamos transmitiendo al pueblo, porque el pueblo se nutre de nuestra experiencia, de nuestra relación personal con Dios. De ahí vamos a ver también que uno de los modos de acercarnos al conocimiento de Dios es conociendo lo que Dios no es. Y estas son algunas de las cosmovisiones que muestran un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces nos empezamos a ver una serie de cosas. Para empezar a conocer a Dios, primeramente tenemos que entender lo que Dios no es. Y eso, aunque nos suene como algo iluso, como algo confuso, también puede ser como algo inesperado o inapropiado, quizás en algunos contextos, pero es la realidad. Por eso ustedes, mis hermanos, en el ministerio que tienen formación y trayectoria, siempre se ha dicho que para hacer una buena teología se necesita primero haber hecho una buena filosofía, ¿no? Entonces, es importante haber tenido los conocimientos prácticos y claros en la filosofía profunda que nos haga dudar de Dios, que nos haga ver a un Dios en cuanto ente, que es el fundamento de la filosofía, y para después adentrarnos en este estudio de lo que Dios no es, para interpretarlo a Dios que verdaderamente sí lo es, ¿no? Que es el Dios de la fe, que es el Dios de la revelación, que es el Dios de la escritura, que es el Dios que instruye o instruye en la sagrada doctrina. Entonces, estos son los preámbulos para irnos encaminando en esta situación de conocimiento a Dios. Y ahí vemos, por ejemplo, algunas situaciones que las vamos a ir analizando en el transcurso de este encuentro y de los próximos encuentros, viendo las realidades de esta situación de lo que Dios es y lo que no es, ¿no? Tenemos al ateísmo, al agnosticismo, politeísmo, panteísmo, materialismo, deísmo, ¿no? Entonces hay algunas realidades, algunas facetas que en algunos momentos de la historia de la humanidad se han hecho más presentes, pero que también se hacen presentes en la historia de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en este mundo, antes de la pandemia y ojalá después de esta pandemia, ya hemos quitado esa concepción materialista que estaba en nuestras mentes y en nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa es otra situación importante que podemos ir analizando. Entonces, como primer elemento de esta segunda parte es el ateísmo, ¿no? Esta palabra viene del griego a, y, que significa sin, y teos, que significa Dios. Por lo tanto, su significado niega la existencia de Dios. El ateísmo niega absolutamente la existencia de Dios. Esa es la primera
particularidad que tenemos que afrontar dentro de un estudio teológico. ¿Para qué? Para poder tener la certeza de afirmar de la realidad que Dios es como tal. Entonces, el punto más difícil para sostener el ateísmo descansa sobre la base que para sostener que Dios no existe es necesario probarlo. De lo contrario, el ateísmo no es más que una idea o un sistema filosófico sin sustento. Entonces, esa es nuestra ventaja. Ante el ateísmo, no hay que pelear, no, que Dios sí existe, que no sé qué, simplemente que nos den una evidencia, una prueba en donde no está. Con mirar simplemente en el horizonte, abrir nuestra puerta de nuestro cuarto y mirar el horizonte, podemos ver que hay una razón, que hay una sabiduría y una ciencia detrás de todo lo creado, que está todo coordinado bajo elementos de obediencia, de orden, elementos que se han complementado no de la noche a la mañana, no como afirma a veces la ciencia, que coger un poco de elementos fuera muy fácil, coger un poco de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, elementos que constituyen una botella y sacudir, y ¡pah! Ya sale un pajarito, sale una persona. O sea, las cosas no salen así porque sí, tiene que haber algo que los encauce, algo que los impulse, algo que los conduzca. Entonces, esa es nuestra fortaleza ante esta ideología del ateísmo. Entonces, así podemos también brevemente decir lo que es el agnosticismo, ¿no? Esta palabra está compuesta de dos palabras griegas, no, y gnosis, conocimiento. El agnosticismo niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer a Dios. Entonces, el uno es negar el anterior a Dios y el otro es negar la capacidad que tenemos como seres humanos, como cosas perfectas hechas de Dios a su imagen y semejanza, que no podemos asumir lo que Él es, que no podemos identificarnos con lo que Dios ha hecho en su mayor obra, que somos cada uno de los seres humanos, y que nuestra inteligencia no es suficiente para entrar en este misterio divino del amor de Dios, de una regeneración en cuanto a asumir la condición para la que estamos llamados a ser, ¿no? Ser germen o ser luz y sal de este mundo, ¿no? O de la tierra. Esto es importante ir comprendiendo, entendiendo y asimilando. Después quizás vamos a profundizar cada uno de estos, cuáles fueron sus primeros o principales expositores, lo que defendieron, en qué año, en qué siglo se dio con mayor énfasis la lucha que tuvo la iglesia. Pero en definitiva lo que queremos para inducir en el estudio es esto. Entender que es negar el agnosticismo, negar que la inteligencia humana tiene la capacidad para llegar a conocer a Dios. ¿Ya? Su postulado es que la mente finita no puede comprender lo infinito. El agnóstico no hace la distinción de que es cierto que no podemos conocer a Dios de forma absoluta, pero sí podemos conocer en parte lo que Dios ha mostrado de sí. Eso es lo que nosotros tratamos a entender y para poder defender y para poder explicar. No vamos a descifrar los misterios de Dios, no vamos a querer entender lo que Dios es en absoluto, pero sí vamos a poder entender e interpretar un poco más de cerca lo que Dios se ha dejado ver, lo que Dios ha manifestado para que nosotros entendamos su gracia, lo que Dios ha manifestado para que entendamos su plan de salvación, lo que Dios ha manifestado para sustentar la iglesia, lo que Dios ha manifestado para sustentar cada uno de los sacramentos, que Dios ha manifestado para sustentar el amor al prójimo. Es decir, todas las demás cosas que sí están ahí como evidencia y que podemos hacerlo, mediante este estudio podemos ir demostrando lo que Él ha dejado percibir de lo que es Él en sí mismo. De ahí vamos a entender que la Biblia nos habla de un Dios conocible, pero también nos advierte de que ahora conocemos en parte solamente. Lo podemos interpretar o confirmar también eso, evidenciar en 1 Corintios 13:9, ¿no? ¿Qué es importante para eso? Que entender que la Sagrada Escritura, la Biblia, como nosotros queramos denominarla, es la que nos va a hablar de un Dios cercano. Y tenemos todas las evidencias para poder interpretar, para poder acercarnos, para poder asimilar y sobre todo identificarnos con este Señor. Aquí llegamos a la otra polémica oposición que teníamos, el politeísmo, ¿no? Que viene del griego polis, que significa mucho, y teos, Dios. Por lo tanto, significa la adoración de muchos dioses. Eso es algo de conocimiento común, cultural. Se basa la idea de que el universo no es gobernado por una sola fuerza, sino muchas fuerzas, por lo tanto, hay un Dios del sol, del aire, del agua, etc.
Esta creencia es consecuencia natural de la falta de reconocimiento del Dios verdadero. Pablo lo expresa muy claramente en el capítulo 1 de Romanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y agrega, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, del 23 al 25. Y esta realidad, querido hermano y querida hermana que usted me está escuchando, es una realidad que a veces vivimos, ¿no? Y perdón que asiente un ratito, no es una práctica, sino para introducir un poco más de término teológico en nuestra vida real. Ante toda la situación, este fenómeno que se llama corrupción, vemos cómo la gente ha puesto el Dios placer, el Dios ganancia, el Dios dinero, el Dios comodidad, el Dios fortuna, el Dios riqueza, como estas particularidades que nos habla aquí San Pablo en los Romanos, ¿no? El Dios corruptible. Transformamos al Dios que lo puede todo en pequeñas bobarillas que no nos permiten alcanzar verdaderamente esa comprensión en Dios. Y muchos pensamos que esta es la verdadera revelación, que Dios es el Dios que te da placer. Sí, en parte es verdad, pero es otra concepción la que vamos a ir descubriendo, asimilando de un Dios que es lo posible de todo. No podemos cambiar en concepciones baratas una realidad que es Dios. Y quizás si lo hacemos es porque todavía no lo hemos buscado, y si lo hemos buscado no lo hemos tratado de conocer, de interiorizar en nuestro interior. Entonces, con esta pequeña ponencia, con esta pequeña situación que he querido con ustedes conversar en esta noche, he querido transmitir una pequeña inducción, una pequeña introducción a Teología Sistemática 1. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna situación que de pronto creó confusión. Como decía el padre Ebner la otra noche que escuchaba, y hoy en un correo que revisaba justo antes de entrar aquí a clase, va a haber otra modalidad donde que van a estar los deberes, donde que van a estar lo que uno va a pedir, y las clases no van a ser, para evitar a veces el problema que se nos cuelga la señal, sugería que sean grabadas. Esta primera quizás salió así en vivo, pero las otras clases para mí también sería más objetiva, que usted escuche el audio, vea un video o vea la diapositiva, y en ese momento usted puede hacer una pregunta, responderle por el chat, y así ser más amenos y más integradores, aprovechando la presencia de Monseñor Bolívar, de Padre Washington, de Paulita Morales, de Padre Ángel. Lo importante de la construcción del conocimiento en este pequeño curso de teología no es simplemente que usted me escuche a mí, tampoco es simplemente que usted haga una tarea o que simplemente refuerce con una diapositiva. A mí me gustaría que cada uno de nosotros, en los trabajos, en los foros que se van a crear para que usted pueda debatir ahí, por ejemplo, la concepción de Dios en el ámbito cultural de Ambato, por decir así, estoy simplemente por dar una idea. Entonces, ¿qué piensa usted, Monseñor Bolívar, Obispo Bolívar? ¿Qué piensa usted, Padre Washington? ¿Qué piensa usted, Padre Ángel? Y una de esas concepciones, ir debatiéndolas dentro de los correos o dentro del simposio que se abra vía virtual. Eso va a ir enriqueciendo nuestra posición y nuestra postura. Al final de cada compromiso, al final de cada situación, yo también quisiera que la posición de las cabezas de la iglesia, que es Monseñor, el obispo Mesías, el obispo Bolívar, los otros obispos también, den la posición o la postura oficial que tiene la iglesia como tal, de tal manera que cada situación de deber, que cada situación que se vaya presentando, que cada dinámica que vayamos teniendo, nos vaya a ir adentrando no solamente una postura teológica clásica, sino que nos vaya a ir asumiendo un compromiso teológico de nuestra concepción, desde lo que soy, desde lo que hago y desde lo que espero